Estamos esperando que se integren todos los compañeros. Mientras tanto, tenían una actividad. Esta actividad era seleccionar un tema determinado aplicable en educación básica, principalmente primaria, en donde se aplicara este modelo de pensamiento inductivo. Necesito pensar en una situación específica. Ok. Angelita Marlene, Sí, Miss. ¿cuál es tu ejemplo? ¿En qué has pensado? Bueno, pues yo lo asimilé mucho por ejemplo, en quinto grado, en la asignatura de geografía. Ajá. Recuerdo que a mí me costaba mucho trabajo identificar las regiones pues, las regiones como las mesetas y todo eso. Entonces, pues no se me quedaban en la mente porque era muy difícil para mí aprenderme tantas cosas. Entonces, la implementación de una maqueta era algo factible para mí porque identificaba, observaba, podía tocar su estructura. Perfecto. Y ahí llegaste hasta el proceso de síntesis, porque en el proceso de síntesis, cuando tú creaste la maqueta, tuviste que haber hecho esa relación, esa clasificación, la comparación. Y primero debiste de haber comprendido, ay, es que esto debe de llevar así como un valle, es que debe de llevar acá esto una cresta, es que debe de llevar esto. Y entonces cuando tú empezaste a sacar las diferencias, esas relaciones también que existían entre todos los elementos para hacer la maqueta, bueno, tú llegaste a esa creación que es el momento de la síntesis. Llegaste a un pensamiento, a una habilidad superior. Muy bien, Angelita. Eh, Sí. ok. Diana Berenice. Sí, Miss. Ok. Tu ejemplo, por favor. Este, conocí una niña de cuarto en el que se le dificultaba mucho hacer como problemas matemáticos, pero estos relacionaban espacialidad y medidas. Ujú. Les ponían diferentes medidas, pero en diferente orden. Entonces, habían medidas muy, pero muy parecidas, solo variaban por unos milímetros. Entonces, lo que tenía que hacer era acomodar todas esas medidas en un orden para que los pudiera identificar fácilmente cómo iban de acuerdo a los tamaños. Ajá. ¿Y cómo lo logró clasificarlos? Primero que nada, pues cortamos las medidas en listones para que los pudiera acomodar. Ajá. Luego, luego de eso, eh, pues como le digo, ella se confundía mucho porque como estaban en desorden, veía que unos eran más grandes que otros. Al momento de acomodarlos, pues ya verificaba que no, que las medidas que ella decía que eran más grandes o menores, no era ese orden. Entonces lo que primero hicieron fue, uno, tenían las medidas. Dos, Ujú. eh,
ejemplificarlos a través de los listones y entonces cortaron los listones con las medidas correspondientes. Después Ajá. clasificaron los listones, puede ser que a lo mejor del más pequeño al más grande o del más grande al más pequeño. Ujú. Ya que los clasificaron o ordenaron, entonces vieron o empezaron a analizar Sí. cuáles eran más grandes y cuáles eran más pequeños. Y por último llegaron al proceso de la creación en la síntesis. ¿Sí? Ujú. Sí. Perfecto, exactamente. Sí, así es. Entonces ahí, pues ese fue un modelo de enseñanza de proceso inductivo. Y esta persona, o sea, en este caso, la niña que se tuvo que involucrar, porque ella tuvo que ir acomodando los listones e ir analizando, o sea, llevó a cabo esa reflexión. ¿Ok? Bueno, gracias. Sí, Yasmín. Miss. Mande, Miss. Ok, Yasmín, dime tu ejemplo en educación básica en donde se ocupe el modelo de pensamiento inductivo. Bueno, pues yo pensé en ciencias naturales Ajá. y pues me gustó mucho el de movimientos del cuerpo y prevención de lesiones, porque en las fases hay una parte donde nos dice que hay que predecir consecuencias y explicar fenómenos, entonces ahí también ya está haciendo una prevención de lo que puede pasar con el cuerpo. Y a mí me gustó porque yo me acuerdo que en primaria hice una maqueta de lo que era las partes de la columna. Entonces yo creo que podría ser aplicable algo así, hacer como una maqueta para poder ayudarlos a que identifiquen cada una de las partes del cuerpo y qué es lo que puede pasar con ellas. Y las funciones, ¿no? Ujú. Exactamente. Emily, gracias, Yasmín. Emily, ¿tenías una Sí, Miss. pregunta? No, maestra, yo quería participar. Ajá. Ah, ok. Ya, dime de una vez entonces tu participación. ¿Cuál es tu ejemplo? Bueno, mi ejemplo sería como, bueno, escogí el primer año de primaria en donde, ay, en donde se les mete el inglés, bueno, la lengua extranjera, que sería el inglés, que hay, bueno, que hay alumnos que se les dificulta aprender, bueno, que se les dificulta primero en aprender su idioma y después meterle inglés se les dificulta un poco más. Entonces, como que una manera de enseñanza sobre ese idioma sería como que explicar, bueno, ponerles actividades sobre por ejemplo, que tengan la palabra español, pero que también tengan su palabra inglés y así los puedan identificar. Pero no sé si estoy bien. O sea, lo que tú dices es ver el significado, o sea, en español e inglés. Para que los puedan identificar y así en su idioma del que les cuesta trabajo el inglés, lo puedan, bueno, puedan ir asimilando su idioma. ¿Qué crees que ese es un ejemplo de conductismo? ¿Por qué? Entonces, ¿por Porque, qué, Miss? porque no llega a un proceso de reflexión. Lo único que está viendo es una comparación y esa comparación o relaciona la palabra en español con la palabra en inglés. Sin embargo, si yo le muestro los objetos, entonces sí, ese ya es otro proceso. Entonces yo creo que ahí en una primera instancia habría que mostrarle los objetos o simular los objetos a través de maquetas o a través de una presentación, no sé, o a través de una dramatización, simular los conceptos. Y ya que se tenga ese concepto, entonces va a llegar a un nivel de análisis o primero a un nivel de inferencia y después a un nivel de creación, que es el análisis. Porque nada más mostrar el concepto no crea mayor entusiasmo. Entonces,
pudiera ser uno a través de la ejemplificación, pero tuviera que ser algo tangible y a través de eso que es tangible, pues ya pudiera relacionarlo con los conceptos. Pero si yo ya nada más le voy a las palabras, no es muy significativo. ¿Sale, Emily? Sí, Miss. Ok. Bien. Leti. Leti, Sí, Miss. ¿cuál es tu ejemplo? Yo lo tomé en cuenta con una ocasión en la clase de biología en la preparatoria. Teníamos que aprendernos las partes de las células, tanto la célula animal como la vegetal. Y entonces la maestra nos puso a hacer una canción. En esa canción teníamos que poner todas las partes de la célula. Y Ah, al final del proyecto nosotros teníamos que presentar la canción en frente de la clase. Entonces fue una forma en que nos aprendimos los elementos. fíjense que muchas gracias Leti, fíjense que ese ejercicio es totalmente de modelo inductivo, porque ¿qué es lo que hace? El objetivo o el tema principal era aprenderse los organelos de la célula. Y entonces ahí, ¿cómo lo hicieron? Pues la estrategia fue a través de la creación de la canción. Ellos tenían que identificar el organelo y su función. Y ya que identificaron el organelo y su función, entonces vieron comparaciones y vieron relación. O sea, ¿qué es lo que trabajaron? Diferencias y similitudes para poder llegar al momento de análisis y síntesis. O sea, cuando crearon la canción. Muy buen ejemplo, Leti, gracias. Escaret. Escaret, Voy. sí. Bueno, yo lo relacioné con estados y capitales. A lo mejor, bueno, yo pondría una lotería donde en las tarjetas que tú vas diciendo vaya el estado y en las tarjetas que tienen los alumnos vendrían las capitales y vendría como el Mm, estado en el dibujo. ¿Sí pudiera ser? En ese sentido, eso es algo memorístico, ¿sí o no? Bueno, sí. Entonces no corresponde a pensamiento inductivo porque ellos nada más tienen que memorizarse que el estado con la capital, pero no hay un proceso de reflexión. Ahí nada más están haciendo uso de la memoria, uso de la experiencia, pero no están reflexionando. Entonces no corresponde a un Ok. modelo de pensamiento inductivo. Lo que pudiera ser, si quieres trabajar, por ejemplo, el mismo tema, el armado de un rompecabezas. Un Mm, rompecabezas en donde se tuviera, pues, los nombres de los estados, bueno, y se tuviera todos los estados recortados. Y entonces, en ese sentido, en primera instancia, el niño debe de saber que debe de tener 32 o 33 piezas, ¿no? Bueno, ya que tenga todas las piezas, debe de recordar o debe de asociar con la disposición. Y luego tiene que aplicar su pensamiento en el momento de ir embonando las piezas, porque pues no todas las piezas tienen la misma terminación. Y entonces, pues si yo me equivoco, pues no encaja bien. Y ahí no tan solo debo de recordar en qué lugar está ubicado el estado y cuál es su capital, sino que también debo de tener la habilidad de poder ir acomodándolo. Entonces ahí sí ya va cambiando y en ese sentido pues va siendo partícipe del proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, ok. esa pudiera ser una y es un proceso más amplio, porque la otra es como el memorama, nada más es un proceso de memorización.
en donde a través de la visualización, pues nada más dan la correspondencia, pero no hay un análisis, no hay una síntesis, o sea, no hay una producción. ¿Sale? Sí, Miss. Gracias. Ok, Silvia Karina. Voy, Miss, es que ya no podía prender el micrófono. Ajá. Pues yo lo relacioné con la flora y la fauna, que en la primaria yo lo tenía que representar en maquetas y de Ajá. diferentes, por ejemplo, la flora y la fauna del Estado de México, la flora y la fauna de diferentes estados. Ese igual es un buen ejemplo de proceso inductivo. ¿Por qué? Pues porque se ve la diferenciación y se ven las características de cada uno. Igual cuando vemos los ecosistemas, por ejemplo, la selva, la tundra, el desierto. Entonces, a partir de eso, pues se va viendo cuáles son las características de cada uno y entonces se pueden clasificar y eso me va a conducir a un análisis y a una síntesis. Muy bien, Cari. Gracias. Gracias, Silvia. Ok, ya está Emily, ya está Mariana Flores. Sí, Ok, ¿cuál sería tu ejemplo utilizando el modelo de pensamiento inductivo? Bueno, yo estaba pensando en cuando les enseñan a hacer oraciones y a identificar las partes de la oración simple, que es o sea, sería como, o sea, explicarles qué es el sujeto, el verbo, el predicado, y luego mediante cartas como con palabras, ellos armen una oración, identifiquen cuál es el sujeto, el verbo y el predicado. No sé si estoy bien. Sí pudiera ser, pero aquí este proceso que tú estás llevando a cabo, ¿dónde sería la producción o dónde sería el momento de la creación, la última fase del proceso del pensamiento? O sea, la síntesis. ¿En qué momento se llevaría a cabo la síntesis? Pues que ellos van a lograr formar oraciones y aparte identificar qué elementos lleva la oración. Sí, ajá, es correcto. Entonces, en primera instancia, pues tendrían que identificar cuáles son los verbos, cuáles son los sustantivos, y a partir de ello ir armando los enunciados. Me parece correcto, Mariana. Gracias. Ok, Jacqueline, Sí, Miss. ¿cuál es tu ejemplo? Yo lo haría con respecto a los planetas Ajá, y, por ejemplo, para que ellos sepan primero cuáles son, cuántos son, pero ellos en su parte de práctica ajá. tendrían que hacer como representación con su pues disfraz y en este disfraz de alguno de sus planetas poner sus características o los colores que tiene cada planeta para que les sea más fácil identificarlo. ¿Cómo el disfraz? O sea, ¿los niños se disfrazarían de algún planeta o cómo? Ajá, sí. Sí. Ya. Y el disfraz debiera de llevar la simulación del planeta, o sea, las características. Por ejemplo, Ajá. si tiene anillos, debiera de llevar esos anillos allá alrededor y cosas así. Sí, todo eso. Perfecto. ¿Qué creen que sí es un buen ejemplo? Y ese, pues es una de las simulaciones. Y entonces ahí está simulando o está representando ser el planeta. Entonces, en ese sentido, sí. Muy bien, Jackie. Gracias. Ok, Lady. ¿Ya me escucha, Miss? Sí, Lady, ya te escuchas. Qué bueno. Sí, Lady. Dime un ejemplo donde pudieras utilizar este modelo de pensamiento inductivo. Pues yo lo relacioné
bueno, en niños de primaria cuando aprenden a leer. Ajá. Y nos habla de que primero les vamos a enseñar las sílabas, como es ma, me, mi, o pa, Ajá. pe, pi, po. Entonces, por ejemplo, cuando les vamos enseñando cada sílaba, ponerle como objetos que se relacionen con la sílaba para que al final puedan complementar la palabra y después puedan complementar las oraciones al momento de leer. Ah, sí, sí me parece bien, porque igual estás utilizando ahí la modelación, o sea, estás a través de ciertos ejemplos que están de manera física y lo estás relacionando para que forme las palabras, ¿no? Sí, Miss. Sí, muy bien, Lady. Bueno, pues de esta manera ustedes han escuchado eh, los diferentes ejemplos que se pueden ocupar dentro de este modelo de pensamiento inductivo, ¿ok? Va la tarea para este modelo. Esta tarea la voy a revisar de manera oral la siguiente clase. Entonces, fíjense, tienen que definir qué es pensamiento básico. ¿Qué es pensamiento crítico? ¿Qué es pensamiento creativo? ¿Qué es el pensamiento complejo? ¿Qué es el pensamiento automático? Y por último, el pensamiento sistemático. Y de cada uno de estos pensamientos, los voy a repetir: básico, crítico, creativo, complejo, automático y sistemático. De cada uno de estos tienen que buscar la definición, o sea, qué es, y sus características de ellos. ¿Sale? Esa actividad va a ser de manera oral. Al inicio de la siguiente clase, yo les voy a preguntar sobre estos tipos de pensamiento, ¿ok? Entonces, para que lo hagan en su cuaderno, no lo tienen que subir a Academic ni tampoco subirlo a la carpeta del Drive. Solo lo tienen que investigar y lo deben de tener ahí en su cuaderno, ¿ok? Igual hay que estudiar un poquito sobre lo que vimos hoy, que son los procesos del pensamiento. Bueno, vamos a ver otro modelo, y este otro modelo es el modelo de adquisición de conceptos. Entonces, pónganle modelo de adquisición de conceptos. Modelo de adquisición de conceptos. Este modelo está en la misma línea que el modelo de pensamiento inductivo. Incluso hasta comparten características. Por eso este ya lo vamos a ver muy rápido porque es muy similar a el otro. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, Miss. Ah, ok. Este modelo, ok, entonces dice, estrategia de enseñanza inductiva, o sea, pues que toma en cuenta igual las mismas características del otro, para ayudar a los estudiantes a ampliar su comprensión de los conceptos y practicar el pensamiento hipotético.
¿Ok? Entonces, este modelo me va a ayudar a que el alumno comprenda, no tan solo conozca, sino que comprenda los conceptos que se le están dando. Y a través de eso, pues genere una hipótesis, o sea, genere un supuesto. ¿Qué características tiene el modelo? 1. Sugiere que los estudiantes construyan su propia comprensión de la realidad. O sea, ¿qué me conduce? A que los alumnos tienen que ir construyendo su conocimiento y ese conocimiento lo tienen que ir colocando de acuerdo a sus experiencias. Utiliza ejemplos positivos y negativos para construir la base de la comprensión de los estudiantes. Y es útil para construir una experiencia en el uso del método científico, principalmente en áreas de conocimiento diferentes a las ciencias exactas. O sea, utiliza a las ciencias factibles o aquellas que llevan una experimentación, aquellas en donde se ocupa el método científico. ¿Ok? Entonces, esas son algunas características de este método. Para que pueda adquirir ese concepto, necesita relacionarlo con la vida cotidiana. Por eso, en el momento en que los alumnos van a construir su comprensión de la realidad, pues necesita ejemplos positivos y negativos. Y dentro de estos ejemplos, pues necesita llevar a cabo la asimilación. Y para que pueda llevar a cabo esa asimilación, bueno, pues debe de involucrarse con la experiencia o ocupar el método científico. ¿Cómo se da una clase con este modelo de enseñanza de adquisición de conceptos? En primer lugar, los alumnos pues deben de tener la libertad de expresar sus ideas, de expresar sus desacuerdos. Se deben de probar ideas. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues debe de llevarse a cabo en un momento dado la experimentación. ¿Se acuerdan que cuando hicimos lo de la feria de ciencias? Bueno, ese es un modelo de enseñanza de adquisición de conceptos. ¿Por qué? Porque a través de la experimentación, los alumnos vieron, por ejemplo, la combustión, vieron, por ejemplo, términos tales como precipitación, vieron ejemplos de colorimetría, entre otros. Entonces ahí ellos estaban adquiriendo ese conocimiento, pero a través de la experiencia, a través de una experimentación. En este modelo, pues también se requiere, pues obviamente, el respeto por las ideas que los demás aportan. ¿Por qué? Pues porque al ser un modelo crítico, induce a que el alumno tenga una participación en la clase y pues obviamente debe de existir dentro de los contenidos actitudinales, pues esa tolerancia o ese respeto hacia la opinión de los otros. Aquí los alumnos pueden sugerir hipótesis y aceptarlas o modificarlas, ¿ok? ¿Y esto para qué? Pues para llegar a una conclusión. Esas hipótesis, bueno, pues son los supuestos, ¿no? Ay, ¿qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría si hago el otro? ¿Y eso qué es lo que nos pasa? Pues cuando nosotros llevamos a cabo los experimentos, ay, y si sustituyo este material con este otro, ¿cómo le puedo hacer? ¿O qué es lo que sucedería si yo en vez de echarle 5 mililitros de agua, le echo un chorro? Bueno, entonces en ese momento yo estoy formulando hipótesis. ¿Cuál es el papel del docente en este modelo? Pues primero, pues debe de crear un clima propicio para el pensamiento. Se debe de explicar el funcionamiento de la mecánica de clase, o sea, cómo se va a llevar a cabo el proceso. Vuelve a ser un guía y debe de monitorear la actividad.
pero algo que diferencia es que ahora va a colocar ejemplos tanto positivos como negativos de un tema determinado. ¿Cuáles son las metas de este modelo? Una vez más, la enseñanza del pensamiento crítico, ese pensamiento que me va a llevar, ¿sí? Por favor, ¿le puede regresar tantito a la anterior? Sí, en la del rol del docente. Sí, ya, Miss. Clima para Gracias. pensar, debe de conocer la mecánica de la clase, ser un guía y monitor de las actividades y dar ejemplos positivos y negativos. Gracias, Miss. Sí. Ok, ¿podemos avanzar? Sí, sí, Miss, gracias. Ok. Las metas, o sea, ¿qué se persigue? Pues que el alumno obtenga ese pensamiento en donde sea capaz de reflexionar sobre lo que está adquiriendo o sobre el conocimiento. La enseñanza y el aprendizaje está dado por conceptos, pues por eso se llama modelo de adquisición de conceptos y requiere pues que obviamente los alumnos tengan un conocimiento sobre el tema. ¿Para qué? Pues para poder generar esos conceptos, o sea, requiere que los estudiantes posean conocimiento sobre el tema. Entonces, acordémonos que los alumnos no son cajas vacías, los alumnos ya traen un conocimiento y a partir de ello, pues yo voy a generar un conocimiento de orden superior. ¿Cómo se da la clase? Bueno, se identifica un tema, se especifican las metas, tanto de contenido como en el desarrollo de habilidades de pensamiento. O sea, ¿qué es lo que quiero que aprendan tanto en los conceptos, en lo procedimental y en lo actitudinal? Así como a qué nivel quiero que lleguen. Quiero que lleguen a clasificar, quiero que lleguen a analizar, a sintetizar y posiblemente que lleguen a crear. Bueno, eso lo especifico, porque voy a decir, ustedes van a crear esto o van a ser capaces de discernir entre esto. Se seleccionan los ejemplos y estos ejemplos tienen una secuencia. Recuerden que cuando se hace esa selección de ejemplos, se toma en cuenta ejemplos tanto positivos como negativos. O sea, un ejemplo en donde va a tener una aplicación directa, pero también un ejemplo en donde posiblemente no tenga una aplicación directa y entonces los alumnos van a ser capaces de discernir, no, es que ese ejemplo fracasó o el conocimiento no puede llegar por tal cosa, ¿no? ¿Cuáles son las etapas de una clase con este modelo de adquisición de conceptos? Bueno, son 5 etapas principales. Uno, pues se explica el modelo, ¿no? ¿Cómo se va a llevar a cabo? El día de hoy vamos a comenzar con esto, esto, esto. O sea, se da el tema. Se presentan ciertos ejemplos y esos ejemplos son tanto positivos como negativos para que los alumnos vayan encontrando la relación a partir o para obtener el concepto. Se hace un supuesto, o sea, se dan nuevos ejemplos. Posteriormente, ya el alumno pues está llevando a cabo ese proceso de reflexión, se hace un proceso de cierre en donde el alumno ya va a ser capaz de definir, o sea, ya va a crear. Y por último, donde pueda aplicar ese concepto. O sea, el alumno tiene que proporcionar nuevos ejemplos. ¿Ok? Cuando, entendieron, no, pues que sí. A ver, entonces ahora, ¿en qué momento lo aplicarías? O a ver, dame un ejemplo donde lo ocupes. O con tal tema, ¿cómo podría dilucidarse? Y entonces en ese momento, pues ese concepto ya ha quedado claro o ha quedado esclarecido. ¿Sale? Y por último,
¿Qué actividades se pueden llevar a cabo con este modelo de adquisición de conceptos? Pues en primer lugar puede llevarse el trabajo en equipo, porque cuando trabajan en equipo hay un compartimiento de conceptos y entonces se va a estar compartiendo la experiencia. Otra actividad, pues la práctica del método científico, que era lo que les decía acerca de la experimentación. Esa experimentación que nos va a conducir a que el alumno esté comprobando ese conocimiento. La selección de ejemplos subsecuentes porque lo empiezo a relacionar con, no con solo un ejemplo, sino con un conjunto de ejemplos y conforme voy analizando y llego hasta ese momento de síntesis, el alumno es capaz de irlo relacionando con otros ejemplos y entonces vamos a tener pues ejemplos subsecuentes. Y por último, pues categorizar esos ejemplos, cuáles se aplican en su totalidad y cuáles no se aplican en su totalidad. ¿Ok? Y entonces, bueno, este ejemplo, ustedes se fijan que este modelo, perdón, está muy relacionado con el del pensamiento inductivo. ¿Qué es lo que pretenden estos dos modelos? Pues desarrollar el pensamiento. ¿Sale? ¿Dudas? No. Ok. Estamos ya casi a terminar. Fíjense, ¿cuál va a ser la actividad? Van a generar dos mapas conceptuales. Un mapa conceptual para cada modelo. Entonces, un mapa para el modelo de pensamiento inductivo y otro mapa para el modelo de adquisición de conceptos. Dos mapas conceptuales. La actividad la voy a subir al ratito en Academics mientras pues vayan haciéndolos. Lo pueden hacer a mano en su cuaderno, ya nada más le toman foto y lo suben. Nada más traten de que queden nítidas y que no queden chuecas las imágenes, porque luego suben la foto y entonces tengo que estar ahí casi volteándome para que pueda identificarlas, porque como la suben y no queda derecha, entonces queda de lado, no se puede visualizar bien. Entonces, nada más sí les pido de favor, pues que quede derechita la imagen, ¿ok? Sí les pido que en su mapa conceptual, acuérdense que sea un mapa conceptual de jerarquías que lleve colores. Cada nivel lleva un color determinado, ¿ok? Esos dos mapas conceptuales los van a subir a Academics, pero también lo van a subir a la carpeta del Drive. Ahí en la carpeta del Drive van a generar igual una subcarpeta que diga segundo parcial y ahí van a meter estas actividades que corresponden al segundo parcial. ¿Alguna duda al respecto o algo que quieran agregar a la clase? Miss, Sí, Emily. tenemos que hacer la portada del segundo parcial. Sí, en tu cuaderno igual de manera física, ya sabes, haces tu portada o una carátula y ya vienen todos esos apuntes. Si por X y circunstancia no dejaste una hojita, le pegan una hoja para que quede ahí la división, ¿ok? ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguien más? ¿No? Ok, si no hay más dudas, entonces voy a permitirme cerrar. ¿Amalia Jocelyn llegó? No. Patricia Escaret, ¿sí llegó? Sí, Miss. Ah, sí. Ok. Paola Fernanda no llegó. Silvana Ramírez. Miss, No. ella le había comentado que iba a ir al doctor. Ah, sí, que me dijo del médico. Ay, qué bueno que me Ajá. recuerdas. Gracias. Sí, para que Nada, Miss. lo considere y no suba yo la inasistencia. Ok, pues chicos, tengan un excelente día